nacido en Asua a principios del siglo pasado, en 1908, 1909, fue poeta, locutor, declamador, trovador. Recuerdo una de sus poesías, dice: no sé hasta cuándo te seguiré queriendo, ni con qué fin te seguiré adorando. Héctor J. Díaz fue uno de los principales poetas de la época y de los primeros, de los pioneros en el arte de la poesía. Héctor J. Díaz, asuano, de Asua de Compostela. Y Wilson Pérez, que nos reporta aquí ya. Él hizo un reporte la semana pasada. Él hizo un reporte. Que me llamó a mí, yo ya le cabildié. Vamos a ver cómo los retornos. Un reportero como ese. Muy buen reportero. Claro, y en Palacio, la principal fuente. Yo cubrí Palacio. Vamos a eso. Miren, antes de que pasemos algunas llamadas. Hiciste caer en un gancho a varios funcionarios cubriendo Palacio. Sí, a varios. Antonio Inbel Barrera, recuerdo que le preguntaste. Yo me acuerdo a y sacó una primera plana. Yo le preguntaba lo que yo quería preguntar, incluyendo a Balaguer. De los pioneros en agarrar a los funcionarios en la Duarte Comparía y doblando el despacho presidencial, era Melton que lo esperaba ahí. Y le abría los dos brazos. No, así, ya está. ¿Dónde va? No, además, hasta de un silencio sacaba tú una portada. Le ponía todos los cables en la televisión para que se enreden y se caigan si quería correr. A Payano se lo puso el jefe de la policía. Y ya hasta del silencio tú sacabas una primera plana. Melton me entrevistaba. Hasta el director del NNI, que era Rodríguez Arias en esa época. Melton me entrevistaba. Un gancho. Sí, para que sepa. Mira, señor, yo quiero decir lo siguiente. Ramiro Mato me iba a hacer caer un gancho. Mira. Me dijo, más o menos. Pero a mi tío más o menos. Y con ese más o menos, yo saqué la primera en el periódico La Noticia. Más o menos. Sobre el caso Méndez. Ya bebecito. Ya bebecito. No. Hermano, voy a buscar ya prensa. Bebecito Martínez, qué hombre más. Sí, no porque sea tu tío ni. No, muy tratable, muy buena persona. Sí. No. De los pocos reformistas que yo trataba. Así es. Aérea Juan José Arteaga. A propósito de esta situación de Bill de Blasio y del señor González, yo creo que la República Dominicana, lo habíamos dicho antes, porque esto, ahora que se está implementando, una cosa es, nos pidieron mucho que regularizáramos, nos lo pidieron, nos lo venían pidiendo. ¿No me conoces a mí? Yo pensaba que tú ibas a sacar a alguien al aire. No, voy a hablar yo y después vamos a sacar llamadas. Julio aquí. Sí, mucha falta. Él viene mañana, no te preocupes. Entonces decía, ¿quién no entregó sus papeles temprano? Melton, tranquilo. Él habla de asuntos de salud. Es que vaya. Entonces, hay que la Cancillería y el gobierno en sentido general debió prever, supongo que lo previó, pero ahora tiene que agilizar lo que es tener la ofensiva frente a esta situación. ¿Qué es tener la ofensiva? Por ejemplo, Cancillería debe redactar una comunicación especial para que todos los embajadores dominicanos, todos, no nada más norteamericanos, todos los embajadores dominicanos, donde quiera que estén, en sitios sobre todo claves que tienen que ver con inversión en República Dominicana, con turismo en República Dominicana, con relación importante en organismos internacionales, lleven ese documento y expliquen a todos los países y a todos los organismos internacionales la posición de República Dominicana, lo que está haciendo. Esa intervención que hace Charlie esta mañana da una serie de detalles que mucha gente ni siquiera en el país lo conoce. Que las repatriaciones van a ser de manera individual, que van a ser firmadas. Los detalles que dio Charlie hay que explicar. Claro, todos esos detalles. Es decir, esa es la función ahora, pero rápido, de todos los representantes de la Cancillería de la República Dominicana en cualquier sitio del mundo, pero especialmente en los organismos internacionales. Y por ejemplo, también tener iniciativa coordinada, claro, con la Cancillería, sitios tan importantes como el caso de Nueva York, o como el caso de Londres, o como el caso de Madrid, donde tradicionalmente en medios de comunicación salen muchas informaciones sobre países de América Latina. Entonces tiene que haber, los Estados Unidos hacen lobby, los haitianos hacen lobby. Nosotros podemos implementar una especie de lobby especial de unas comisiones en cada sitio que estén pendientes para, en el caso específico, por ejemplo, de Nueva York, habla el alcalde, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer alguien que conozca y domine bien la situación, tiene que hacer un tour en los medios de comunicación para explicar qué es lo que está pasando en República Dominicana. Y si hay que ir al New York Times, que hay que pagar un espacio pagado en el New York Times, en el país, en los medios más importantes del mundo, hay que hacerlo, porque tenemos que ir nosotros a la ofensiva en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo bien. No podemos dejar que el prejuicio anterior, que es verdad que antes había un prejuicio en función de algunas cosas que se daban, no es ahora. Por ejemplo, usted decir, señores, los haitianos que están ilegales, fruto de la correcta posición que está teniendo el gobierno, se está yendo una cantidad grande de manera voluntaria.
¿Usted sabe lo que significa eso? Usted plantea eso internacionalmente y la gente va a entender. Ahora, entonces no es que se lo están llevando, no es que lo están maltratando, es que han entendido, oigan bien, ellos mismos han entendido que estando ilegales no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse aquí y han vuelto a su país. Pero además, para responderle, por ejemplo, a Di Blasio o a cualquiera que quiera decirlo, nada más hay que sacar todos los días en Estados Unidos, todos los días deportan decenas de personas. Y no de manera sencilla, Hay de esos deportados que lo sacan a la fuerza, lo maltratan y lo mandan para la frontera. Y se lo llevan y lo tiran. No como vamos a hacer nosotros, que el protocolo, que bueno, el canciller va hoy a hablar con el canciller haitiano. Los niños solitarios de Centroamérica. Todos tirados, una barbaridad. Que hasta el presidente tuvo que referirse a eso, el presidente norteamericano. Entonces, es desarrollar una campaña clara, precisa, porque, por ejemplo, internamente, todos estamos de acuerdo en que hay que defender la imagen de la República Dominicana. Y todo el mundo, no importa la posición que tuviera frente a la sentencia, apoya la forma en cómo la Cancillería se está manejando. Se está manejando muy bien. Tremendo. Entonces, ese mismo estilo de la Cancillería es el que debe llevarse a todos los sitios del mundo, porque esto va a seguir. Los haitianos no van a dejar de venir a la República Dominicana. Nosotros vamos a seguir permanentemente haciendo la aplicación de la ley de migración, porque ahora ya terminó el Plan Nacional de Regularización, viene la ley de migración. ¿Qué dice la ley de migración? Que nadie que esté ilegal puede estar aquí, o se legaliza o se va, como en todos los sitios del mundo. O algún dominicano que esté ilegal en un sitio y lo encuentran las autoridades, lo dejan allá. Aprovecha que Julio no está aquí. No, entonces creo que en ese aspecto, una campaña clara, precisa, todo el mundo sabe cómo se maneja. Si no se ha contratado una empresa internacional, bueno, que se contrate, que sepa cómo manejar. Usted sabe qué puertas tocar, con quién hablar. Por ejemplo, en el Congreso norteamericano, si habló el alcalde de Nueva York, busquemos una figura importante del Congreso norteamericano o una figura importante norteamericana que entienda la realidad de la República Dominicana y que la pueda explicar. Porque lo que no podemos permitir es que esta campaña vaya a provocar ni el turismo ni la inversión extranjera. Eso no podemos permitirlo. Por eso tenemos que irnos al arte. En el caso del turismo, yo sé que el ministro es una estrella en términos de manejo internacional y nacional de información y de una serie de cosas. Supongo que tendrá una estrategia específica para eso, que le empiece a desarrollar de manera inmediata. Y la Cancillería que refuerce presencia de organismos internacionales y todos nuestros embajadores en todos los sitios del mundo, que empiecen a defender lo que se está haciendo en la República Dominicana y a difundir que nosotros incluso de alguna manera somos hasta ejemplo para mucha gente de cómo se están haciendo las cosas. Un plan de regularización, unas repatriaciones justas, solidarias y humanas, con las 3 características fundamentales que deben tener. Eso es lo que piden los organismos internacionales y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y la muestra más clara es que hemos hecho y hemos dado tiempo a los que son los ilegales para que incluso puedan irse de manera voluntaria como se están yendo. Es decir, todo lleva a que República Dominicana se está manejando muy bien en uno de los temas más complicados y difíciles que tienen todos los países en estos tiempos que son limítrofes uno de otro. Porque no es República Dominicana nada más. Este problema se da con todos los países que tienen un punto común y donde uno es más desarrollado que el otro. Es que la migración es de la esencia de la humanidad. Claro, todo el mundo se va para donde está mejor. Por favor. O sea, el asunto es que lo hagamos en condiciones que le permita al país que recibe los visitantes, y yo utilizo reitero el término visitantes, que le permita al país que recibe los visitantes saber quién llega. Pero Yolanda, y saber qué necesita. Claro, y además, si se va a quedar, que se regularice. No es visitante una persona que no conoce Haití, que nació aquí y que sus padres tienen 70 años. Ese otro aquí. caso. Ese es un caso de naturalización. Desde que tú hablas creol y tienes un acento haitiano, a la camioneta. No, fíjate que hablaba y cuando hice mi comentario hice la diferencia entre naturalización y regularización, que son dos procesos diferentes. Eso es un caso de naturalización que tiene su procedimiento. No, y además que, yo creo en eso. Pero oye, lo importante de eso es que la ley, a pesar de que la sentencia parece que iba a provocar una situación difícil, la ley arregló eso. O sea, la ley enmendó a la decisión 168.3 en ese aspecto, diciendo una culpa del Estado Dominicano no la pueden, uno de los inmigrantes no lo puede tener como responsabilidad de él. Entonces se abrió ese espacio, que por eso es irresponsable la declaración de Martelly en ese aspecto. Es decir, República Dominicana no está mandando para Haití los ciudadanos dominicanos. La ley estableció cuáles son los ciudadanos dominicanos y todo el que se apegó a eso no tiene ningún problema. Pero es además, oye esto,
todavía, ya se cerró el plazo de regularización, pero el que te da en esa condición, que empiece a regularizarse, tiene una condición especial también, o sea, no lo van a deportar, por lo cual es absolutamente falso lo que se ha planteado en ese sentido. Pero además Martelly sabe que la Constitución haitiana no le quita la nacionalidad haitiana a los hijos de haitianos, a los que fuera de Haití. Lógico. Entonces, él lo sabe. En eso estamos claros. De joder. Es una campaña precisa, clara, usando todos los medios internacionales, porque ya en lo nacional estamos claros todos. Pero además nosotros hemos dado, como dicen los colombianos, nosotros hemos dado papaya. O sea, nosotros hemos, es verdad que nos hacen una campaña, pero desde aquí nosotros hemos contribuido muchísimo. Porque, y obviamente, le decía hace un rato a alguien en Twitter que en todas partes hay ultras, ¿verdad? Sí, claro, en todas partes hay ultras. En todas partes, en Estados Unidos hay gente que dice que matan a los ilegales. El hecho de que un loco fuera a una iglesia en Charleston y asesinara a 9 afroamericanos cristianos, no significa que hay una persecución contra los cristianos o que hay una persecución contra los negros. Claro. Ahora, ultras hay en todas partes. En todos sitios. Lamentablemente hay ultras que reciben mucha amplificación y ese tipo de extracto de información se utiliza y se potencia fuera de aquí. Así entonces nos presentan como algo que nosotros no somos, y Melton, que es del sur, lo sabe, claro, que si hay un lugar donde se expresa de manera mayoritaria la colaboración entre haitianos y dominicanos en la frontera. Claro. Así es. Prohíbe el trasiego de personas y de bienes que odia a los haitianos por negros. Hay una élite. Eso es verdad. Pero en todas partes hay ultras. Si fueran americanos, si fueran alemanes de ojos verdes, lo dejaran aquí, no hubiese nacionalización. Lo que pasa es que son negros, hediondos y pobres. Como hay radicales en todos los lados. Hay ultras en todos. Así es. Vamos a poner ahora los teléfonos para escuchar a... Yo digo lo que tengo que decir. Tú le puedes decir pobre, pero no le digas hediondo. No. ¿Y son pobres? Pero no hediondo, porque hediondo significa que son antihigiénicos. ¿Huele a un haitiano? No. Pues entonces, no, pero espérate. No. Hay que tener cuidado también. O sea, ellos son seres humanos que vienen a República Dominicana porque buscan aquí una mejor condición de vida. Como nosotros, ¿sabes cómo tú matas a un haitiano sin hacerle daño? ¿Cómo? Acuéstale y dale una trompa en la planta del pie. Ay, Dios. ¿Y por qué? ¿De qué patalea? No sé. Eso es un prejuicio también. Señores, tenemos desde Washington a José Tomás Pérez, al embajador dominicano en Washington. Lo tenemos aquí, vamos a conversar con él. No, ¿y por qué? José Tomás, ¿cómo está, hermano y amigo? No, yo estaba bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Saludos a todos. José Tomás, esta carta que tú le enviaste al alcalde de Nueva York, queremos que brevemente, ¿verdad? Para mucha gente, muchos lo hemos leído, pero para que el gran público dominicano, la síntesis de qué tú le planteas al alcalde de Blasio ante sus declaraciones en contra, llamando un boicot al turismo en República Dominicana. Sí, mira, a mí me pareció exagerado y fuera totalmente de lógica que esta persona, que ha sido apoyado por los dominicanos por mucho tiempo, de repente se despachara con una declaración como esa, en contra de lo que es la columna vertebral de la economía dominicana, que es el turismo. Entendí que mi responsabilidad como embajador de la República aquí en los Estados Unidos era dar una respuesta contundente, porque aparte de que es una persona totalmente desinformado de lo que está pasando en la República Dominicana, me pareció un atrevimiento y una falta de respeto a un país y a una nación que no solo es amiga de los Estados Unidos, sino que mantiene unas relaciones comerciales profundas, unas relaciones comerciales que involucra cerca de $7,000 millones entre lo que se importa de aquí y lo que se exporta de allá. De manera que yo entendía que como embajador no podía quedarme callado y que en la República Dominicana, en sentido general, tenía que dar una respuesta contundente. Yo creo que lo menos que él puede hacer es retractarse de esa posición, ser humilde y entender que los dominicanos no nos merecemos ese tratamiento. Perfecto. Pero cuando usted expresa, José Tomás, y le enviamos desde aquí un fuerte abrazo a nuestro amigo José Tomás Pérez, cuando usted se expresa en esa carta, en esos términos, hay quienes señalan
que esa no es la posición oficial del gobierno ni de la Cancillería, sino que fue una iniciativa del embajador José Tomás Pérez dentro de sus facultades. Yo le pregunto, ¿usted consultó previamente a la Cancillería para emitir esa comunicación? ¿Esa es la posición oficial de la Cancillería y del gobierno dominicano con respecto a las declaraciones de Di Blasio? Mira, si hay alguien que está claro en relación a la política y el discurso en relación al tema haitiano, es el canciller y la Cancillería. Y ellos han creado un marco conceptual, un marco teórico, un conjunto de informaciones que le han suministrado a los embajadores para que los embajadores puedan en cada país hacer el trabajo que tienen que hacer, que es defender la República Dominicana y además llevar la información correcta al lugar correcto. Y es lo que hemos estado haciendo. Si bien ahora le hicimos esa carta porque entendíamos que no podía pasar por alto una declaración como esa, nosotros estamos haciendo el trabajo que la Cancillería nos ha encomendado. Nosotros hemos estado visitando congresistas, nos reunimos con el Caucus Negro, que ustedes saben que tiene mucha incidencia cuando se trata de este tema. Lo vi con el congresista, Nosotros estamos llevando una política, que es la política del gobierno de la República Dominicana. De manera que como embajador simplemente lo que tenemos que interpretar esa política que entendemos ha sido muy bien llevada por el canciller Andrés Navarro. Ha dado un ejemplo de que es una persona no solo con una gran capacidad, sino con un gran sentido del tacto político, y se ha manejado sumamente bien. De manera que lo que hemos hecho es sencillamente dar seguimiento a esa política bien definida que tiene la Cancillería y que tiene el gobierno dominicano en relación a este tema. ¿Tienen planes, embajador, más acciones a propósito de que se prevé que fruto de esta situación que se está dando, de haber terminado el plazo de la regularización, habrá una campaña agresiva internacional de mucha gente queriendo hacer daño a la República Dominicana? ¿Qué otros planes tiene usted para enfrentar esa situación? Mira, nosotros estamos haciendo desarrollando un plan que fue sugerido por la propia Cancillería de visitar diferentes instancias, tanto del gobierno como de la sociedad civil, y explicarle lo que está pasando en la República Dominicana. Ahora, cuando tú encuentras este tipo de desbordes, tú reaccionas, ya no en ese sentido, sino dándole la respuesta que una declaración como esa se merece. Es decir, nosotros lo que estamos siguiendo es un plan que fue trazado por la Cancillería, y lo estamos siguiendo aquí en los Estados Unidos, que imagino que también los embajadores de los otros países lo están haciendo. Bien, yo decía esta mañana, embajador, que la respuesta que usted le dio a Bill de Blasio fue una respuesta a un político, porque lo que dijo de Blasio suena muy oportunista, la verdad. Víctor le preguntaba que si tenía la autorización de Cancillería. Usted ha hablado dentro del marco de todas las iniciativas que están haciendo, pero ustedes pueden, dentro del marco de lo que le permite Cancillería, realizar este tipo de comunicaciones. Bueno, yo entiendo que sí, entiendo que si tú estás dentro del marco de la aplicación de una política, tienes que hacerlo, porque tú no eres un muñeco que está aquí sentado para que te vayan o te digan todo lo que tú tienes que hacer. Claro. Tú eres un ente político, y en mi caso yo soy un ente político de mucho tiempo en la política en la República Dominicana. Así que yo entiendo que la Cancillería, que es a quien nos debemos, está haciendo su trabajo, lo está haciendo de manera excelente, y que nosotros tenemos que interpretar y darle curso a esa iniciativa. De manera que bajo ningún concepto estamos haciendo algo diferente de lo que debemos hacer. En el caso específico, en días pasados vimos una reunión de usted con el embajador haitiano. En estos últimos días, ¿ha tenido usted contacto con él, con el embajador haitiano en Washington? ¿Ha habido alguna evaluación de ustedes sobre esta nueva realidad después de terminar la jornada de chequear a todos los haitianos y de empezar a regularizarlo? No lo hemos comunicado, pero esa visita al embajador haitiano fue parte de un plan de visita, de cortesía, que como nuevo embajador aquí en Washington yo le hice a varios embajadores latinoamericanos. De manera que eso fue una visita de cortesía, y no, a partir de ahí no hemos tenido contacto, pero debo decirte que es una persona extraordinariamente capaz, con un gran currículum universitario,
y un gran embajador aquí de Haití y los Estados Unidos. José Tomás, estamos conversando con el embajador de la República Dominicana en Estados Unidos, el licenciado José Tomás Pérez, además miembro del comité político del PLD. José Tomás, usted que tiene contacto con otros embajadores de otros países allá en Estados Unidos, en Washington, la capital norteamericana, ¿ha habido algún embajador o algún representante de algún organismo internacional o alguna personalidad en el medio que usted se desenvuelve que haya originado alguna crítica hacia el gobierno de Barack Obama y de los Estados Unidos por la implementación de sus políticas migratorias y de sus repatriaciones y deportaciones de ilegales en territorio norteamericano? No, mira, aquí los embajadores, y debe ser así, son muy cuidadosos en cuanto a hablar de política interna de los Estados Unidos. Yo mismo no me refiero a ese tema porque entiendo que es un tema que le compete estrictamente a los norteamericanos. O sea, no ha habido ningún embajador pronunciándose en esos términos. Bueno, de la política migratoria de República Dominicana sí opinan. De la política migratoria sí la cuestionan. Embajador, usted que ponderaba muy favorablemente las condiciones del embajador haitiano en los Estados Unidos. Él les había dicho a sus compatriotas a propósito de la decisión del Departamento de Estado de no permitir el ingreso de haitianos indocumentados y especificaba claramente que los haitianos que arribasen por mar iban a ser apresados y llevados a la base de Guantánamo y luego llevados a su país. Él le decía ese embajador haitiano, le decía a sus compatriotas, no vengan a Estados Unidos, no crean que los van a recibir con los brazos abiertos, los van a devolver de donde ustedes vinieron. Pero en los Estados Unidos no parece que no se considera que esto es una acción injusta, ni mucho menos. Mira, los Estados Unidos yo creo que están bastante claros, y el Departamento de Estado y la gente de la Casa Blanca con los que conversado están bastante claros sobre que el derecho de soberanía del pueblo dominicano, y no, como gobierno no interfieren en ese tipo de cosas, han sido bastante respetuosos. En relación volviendo al tema de la actitud de los haitianos, yo he recibido esta semana 2 manifestaciones frente a la embajada. La he recibido y le he pedido a la delegación, una delegación que entren a ver, y nos sentamos a hablar del tema, le explicamos todo. E inmediatamente nosotros explicamos y ponemos las cosas en su lugar, le damos la información debida, ellos inmediatamente bajan la guardia y entienden, porque hay una gran desinformación. O sea, hay gente que al parecer le interesa que la República Dominicana y Haití se vayan a la guerra, porque no hay otra forma de decirlo. Y están permanentemente instigando para el conflicto, para que haya un conflicto permanente. Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, ayer, con una comisión de la Asociación de Intelectuales y Profesionales Haitianos aquí en Washington, le dimos un panorama claro y preciso de qué es lo que estaba pasando. Ellos se sintieron satisfechos y entendieron que el problema no era como se decía en la prensa ni como estaba publicando los medios de comunicación. Yo creo que hay que hablar mucho, ese es mi papel, reunirse con todo el mundo, hablar con todo el mundo y llevar la información correcta, que es lo que viene haciendo el canciller. El canciller, debo decirte que es un trabajo extraordinario en ese sentido. Ha actuado con mucho tacto, y yo entiendo que lo que nosotros tenemos que hacer es dar informaciones, que la desinformación que existe actualmente pueda ir dando paso a lo que es un proceso de información sobre el tema. Perfecto. Señor embajador, quisiera ahora preguntarle al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, al amigo de siempre, ¿verdad?, José Tomás Pérez, ¿cómo evalúa usted este acuerdo que logró el presidente Medina con el Partido Revolucionario Dominicano y la perspectiva de que sea ya también un acuerdo electoral propiamente dicho? Mira, la verdad que fue un paso verdaderamente genial, sin antecedentes, unir a toda la oposición del país, prácticamente a toda la oposición del país, en torno a una candidatura, como es la candidatura del presidente Danilo Medina. Yo entiendo que la oposición cometió grandes errores. Durante 2 años, casi 3 años, se mantuvo atacando de manera feroz
de manera verdaderamente salvaje al presidente Leonel Fernández, creyendo que el presidente Leonel Fernández iba a ser el candidato por el PLD. Ahora de repente ven que la realidad es otra, ven que el compañero Danilo Medina es el candidato, o por lo menos este era oficial del Partido de la Liberación Dominicana, y quieren enfilar sus cañones hacia Danilo Medina, cuando antes decían que era el mejor presidente que había en la República Dominicana, alababan sus planes de educación, hoy lo detractan, alababan sus visitas a las provincias, sus visitas sorpresivas, hoy entienden que es una necedad. En fin, se han quedado sin discurso, se han quedado sin lógica para actuar, y cuando tú te quedas en la política sin un discurso, sin una entonces tú te quedas desarmado, y lo que está pasando con la oposición ahora es que está desarmada. Así es. Han criticado al PRD por el acuerdo, pero yo no he visto una posición más inteligente que esa que tomó Miguel Vargas, porque fue una posición para defender y proteger la integridad y supervivencia de ese partido. Se produjo una división. Muy bien. Pero lo viene de la ha salido bastante mal herido, como era lógico suceder. Yo creo que fue una decisión sumamente inteligente y estratégica de él. ¿Cuándo viene al país, licenciado? Bueno, posiblemente en 1 o 2 semanas. En 1 o 2 semanas. Esperamos poder contar. ¿Significa ese apoyo a Danilo Medina? En contacto con amigos, y me alegra que ustedes me hayan llamado, porque si hay grandes amigos que tengo en la prensa, ahí están ustedes. Gracias. Así es, significa mucho tiempo y de muchas batallas. Significa ese apoyo con tanta determinación al presidente Danilo Medina, que José Tomás Pérez abandona su proyecto por la presidencia de la República. Mira, es que yo no puedo pensar ni estoy pensando en esas cosas, ¿entiendes? Okay. Hay que trabajar para que Danilo y el PLD se mantengan en el poder. Y agradezco que mi querido alumno, que tengo que llamar así, José La Luz, así es, pues me haga esa pregunta, porque de verdad el PLDismo tiene que estar unificado en torno a Danilo Medina. Okay. No hay espacio para otra cosa que no sea que se pueda desarrollar una campaña limpia. Tenemos un candidato extraordinario, un candidato que no tiene ningún tipo de tacha, no tiene rechazo, de manera que en eso que tenemos que estar los periodistas. Perfecto. Embajador, la salud, todo bien, ya recuperado de aquella cirugía, tuvo una pequeña intervención quirúrgica, nos preocupamos mucho por aquí, pero todo bien ya con su salud. Sí, no, la salud ha ido evolucionando bastante bien. Sabes que una cirugía del corazón exige un tiempo un poquito largo de rehabilitación, pero estamos ya haciendo lo que hay que hacer. Nos alegramos mucho, le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Gracias. A todos sus amigos del Sol de la Mañana, incluyendo el doctor Jorge Fabio Mota, su vecino. Compañero, y no coja estrés. No coja estrés. Se lo digo. Que su vida está por encima de cualquier coyuntura. Así es. Gracias. Que no coja estrés, que su vida está por encima de cualquier coyuntura. Sí. Así es. Eso es lo que estoy tratando de evitar, el estrés, porque en estos casos es lo más dañino que puede haber. Así es. Gracias, licenciado José Tomás Pérez, embajador dominicano en Washington, miembro del Comité Político del PLD y gran amigo y hermano de todos nosotros. Gracias, señor embajador. Muy bien. Bueno, estuvimos conversando con el licenciado José Tomás Pérez. Una exclusiva del Sol de la Mañana. Yo estoy sorprendido con lo que José Tomás acaba de revelar, porque yo no sabía que José Tomás Pérez había sido sometido a una intervención quirúrgica en el corazón. Mira, yo no sabía eso. Esto es una primicia. Otra primicia. Que Víctor accidentalmente... él había tenido problemas de salud, pero no se sabía que había sido... Yo sabía que había tenido problemas de salud, pero no a esa magnitud. Y él mismo lo expresó. Se vio feo. Okay. Lo mejor que hizo fue salir del país. Gracias a Dios ya recuperado. Por eso le pregunté, porque tuvo una situación delicada, pero qué bueno, gracias a Dios. Saludos para Jorge Fabio también. 9:53 minutos, cambio y fuera Mauri. El Sol de la Mañana.